Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y hoy celebrando en la Iglesia Católica la conversión de San Agustín, de Agustín de Hipona, un personaje, padre de la Iglesia, padre de la gracia, también así es conocido, padre de la caridad, un hombre que vivió de todo, que conoció todas las sectas de su época, que participó, por ejemplo, en la secta de los maniqueos, era escucha y promotor de los maniqueos. También participó y fue amigo pues de ese ambiente de los futuristas y de los astrólogos, no astrónomos, astrólogos, ¿no? Y bueno, San Agustín vivió un proceso difícil. Era inquieto, buscador de la verdad, buscador de lo permanente, buscador del amor perfecto. Sin embargo, pues era un joven inquieto y muy sensual y muy vanidoso y quería estar donde estaba la gente, quería estar donde estaban los aplausos, quería estar donde estaban los famosos de su época. Así que eso hizo que se tardara mucho, pero bueno, finalmente a los 32 años de edad vivió una conversión bellísima y se bautizó. Así que hoy se celebra precisamente el bautizo de San Agustín y se le llama el Día de la Conversión de San Agustín. Les voy a compartir un escrito que me parece que es oportuno porque habla del pelagianismo. Es un artículo que escribí a petición de un profesor de filosofía y bueno, pues lo rescato ahora y lo comparto. Es sobre el pelagianismo y Agustín de Hipona. Antes de hablar de Pelagio y su herejía, cabe destacar que durante los primeros 4 siglos después de la muerte de Cristo y tras las pequeñas comunidades fundadas por los apóstoles, surgen a lo largo del tiempo hasta 88 herejías, de las que da cuenta Agustín de Hipona en un tratado sobre las herejías en general que dedica a Quod Theo. Este documento está registrado hacia el año 428-429. El pelagianismo se sitúa al final de la enorme lista por ser la más reciente en ese momento. Cabe destacar que Agustín advierte que la lista incluye solo las que él conoce, pero asegura que habrá muchas otras que él ignora. ¿Cómo hay que acoger y defender lo que con respecto a ellas hay de verdadero? Se pregunta Agustín. Excede el plan de este trabajo. Lo que sí vale mucho es un corazón fiel para discernir qué es lo que no se debe creer, aun cuando no pueda refutarlo con la facultad de disputar. Por tanto, el cristiano católico no debe creer nada de eso, pero no todo el que no lo cree debe en consecuencia creerse o llamarse ya cristiano católico, porque bien pueden existir o llegar a nacer otras herejías que no están mencionadas en esta obra mía, y quien aceptase alguna de ellas no sería cristiano católico. Finalmente, hay que investigar qué es lo que a uno hace ser hereje, para que a la vez que lo evitamos con la gracia de Dios, evitemos lo herético, no solo los que conocemos, sino también los que ignoramos, bien los que ya han nacido, bien los que todavía no han podido nacer. Esto está en Herejías en general, en el epílogo, y es pues la pluma de Agustín. Bueno, ¿cuáles no han nacido en esa época? Montones que ahora vemos por todos lados. Por ejemplo, afuera de un templo católico vendiendo borreguitos con monedas en el cuello. Pues eso es una herejía, es una superstición, ¿no? Y los católicos no podrían, no deberían, no tendrían por qué consumir ese tipo de artículos que están apelando por un lado al amor al dinero y por otro lado a la magia y a la superstición de que teniendo un borreguito con monedas colgadas en el cuello, un borreguito artesanal con esas moneditas, pues ya te va a llover dinero. Entonces, bueno, hay un montón de detallitos que nos hablan de dónde tenemos puesto el corazón. Para no errar, Agustín escribe la verdadera religión, la doctrina cristiana, el espíritu y la letra, la naturaleza y la gracia, entre otras obras sobre la gracia, dos más sobre la fe, cientos de tratados, cartas y sermones. Está claro que después de haber sido seguidor entusiasta de futuristas, astrólogos y maniqueos, cuando se cansa de vivir en el fingimiento, cosa que hacía solo por conveniencia para recibir los beneficios laborales de esas relaciones,
Agustín de Hipona, a los 32 años de edad, se pone del lado de la verdad y dedica su vida a indagar en ella y a difundirla, lo mismo que a argumentar en contra de la mentira. Tanto fue así que por muchos el obispo de Hipona ha sido llamado el padre de la gracia, y no solo por sus refutaciones a Pelagio, sino por su experiencia y filosofía, en la que, habiendo dejado todo para vivir en Casiciaco, en un ambiente comunitario de indagación filosófica, desde los soliloquios contra los académicos 1 y 2, de la vida feliz, del orden, entre otros diálogos, ya se ve el anhelo de la verdad que nos atrae y trasciende, al mismo tiempo que une, integra, libera y nos aproxima a unos con otros desde el interior. Pelagio es contemporáneo de Agustín, fue monje y propuso que se puede vivir sin la dinámica de la gracia continua que, dicho y probado por Agustín de Hipona, actúa en el ser humano hacia la libertad y el mayor bien, gracias a la iluminación con la que verdaderamente se conoce, se comprende y se ama la vida, a Dios y al prójimo. Veamos lo que del pelagianismo dice este tratado contra las herejías en general, escrito por Agustín de Hipona. Después de algunos parágrafos haré algún comentario. La herejía de estos es la más reciente de todas, nacida en nuestro tiempo del monje Pelagio. Celestio lo siguió como a un maestro, de tal modo que sus discípulos se llaman también celestianos. Son tan enemigos de la gracia de Dios por la que somos predestinados a la adopción de hijos por Jesucristo para Él, que nos libera de la potestad de las tinieblas para que creamos en Él y seamos llevados a su reino, por lo que dice, nadie viene a mí si mi Padre no se lo ha dado, y que derrama la caridad en nuestros corazones para que la fe obre por amor, que llegan a creer que sin la gracia el hombre puede cumplir todos los mandamientos divinos. Eso creen los pelagianos. Y si esto fuese verdadero, parece inútil que haya dicho el Señor, sin mí nada pueden hacer. Además, Pelagio, increpado por los hermanos de que no atribuía nada a la ayuda de la gracia de Dios para cumplir sus mandamientos, se dio a su corrección hasta el punto de no anteponerla al libre albedrío, sino subordinarla con astucia desleal, diciendo que para eso fue dada a los hombres, para que lo que está mandado cumplir por medio del libre albedrío lo puedan cumplir más fácilmente por medio de la gracia. Exacto, al decir para que lo puedan cumplir más fácilmente, quiso hacer creer que aún en lo más difícil los hombres podrían cumplir los mandamientos divinos sin la gracia de Dios. Eso sí, esa gracia de Dios sin la cual no podemos hacer nada bueno. Dicen que no está sino en el libre albedrío porque lo ha recibido de él nuestra naturaleza sin que preceda mérito alguno suyo, ayudando él únicamente por medio de su ley y su doctrina para que aprendamos lo que debemos hacer y lo que debemos esperar. En modo alguno para que obremos por el don de su espíritu cuando hayamos aprendido que debemos obrar. Entonces ellos, los pelagianos, piensan que con su libre albedrío ya basta, porque ahí, habiéndolo recibido, basta con que Dios nos dé reglas y normas y un plan de vida para que nosotros decidamos. Sumo a las palabras de Agustín, por si no quedase claro lo que dice, que el libre albedrío nos fue concedido a imagen y semejanza de Dios para que digamos sí o no, para que hagamos lo que queramos o lo que creemos o pensamos que queremos hacer, y que sin la gracia continua es imposible identificar lo verdadero y más profundo anhelo humano por el que haríamos todas las demás cosas de manera virtuosa, es decir, con justicia, prudencia, templanza y fortaleza, a fin de recibir y conservar aquello que es lo más deseable y feliz. En el caso que nos ocupa, si de cristianos se trata, los verdaderos quieren permanecer unidos a Dios Trino, y para ellos Jesús es el camino, la verdad y la vida. En suma, ningún cristiano podría comprender, amar y vivir las bienaventuranzas sin la gracia continua. No basta el libre albedrío. Pero los pelagianos piensan que nos bastamos a nosotros mismos. Y Agustín sigue. Por esta razón confiesan que Dios nos da la ciencia para eliminar la ignorancia. En cambio, niegan que nos dé la caridad para vivir piadosamente. O sea,
que sí es don de Dios la ciencia que infla sin la caridad, pero no es don de Dios la misma caridad que edifica para que la ciencia no infle. Bellas palabras de Agustín. Y mi comentario sigue. Es fácil distinguir entre una persona que reconoce que ha sido iluminada por el Todopoderoso de aquel que atribuye a sus propios méritos el actuar correctamente o, peor aún, exitosamente. La humildad y la soberbia ponen en evidencia la diferencia entre la gracia reconocida para el bien ser y el bien vivir y el afán en favor del mérito personal al que se aferran algunas personas. Aquí, cuando hablamos Agustín y yo de gracia y humildad, nos referimos a la verdadera libertad. Y cuando hablamos de mérito y soberbia, pensamos en miles de esclavos que deambulan manipulando a otros, en engañadores deseosos de aplausos, en cobradores del servicio o la más mínima atención que prestan a otros, y que debieran dar gratis por haberlo recibido antes de forma gratuita. Hay quienes cobran el amor, por ejemplo. En suma, quienes niegan la gracia continua se atribuyen a sí mismos todos los bienes existentes a su alcance y recibidos, y por eso fácilmente caen en la ambición y la avaricia que los esclaviza mientras oprimen a otros. Seguimos con la voz de Agustín. Destruyen también las oraciones que hace la Iglesia, tanto por los infieles y los que se oponen a la doctrina de Dios, para que se conviertan a Dios como por los fieles, para que aumente en ellos la fe y perseveren en ella. En efecto, porfían que la fe los hombres no la reciben de Dios, sino que la tienen por sí mismos, diciendo que la gracia de Dios, por la que son, perdón, perdón. En efecto, porfían que la fe los hombres no la reciben de Dios, sino que la tienen por sí mismos, diciendo que la gracia de Dios por la que somos librados de la impiedad se nos da por nuestros propios méritos, que es lo que Pelagio se vio obligado a condenar en el juicio episcopal de Palestina. Sin embargo, en sus escritos posteriores se ve que eso es lo que él enseña. Aquí termina la voz de Agustín, sigo con mi comentario. Efectivamente, cuando Pelagio entró a juicio, usó la retórica para intentar librarse de ser sancionado. Sin embargo, no atina en decir la verdad porque la ignora. Lo cierto es que los verdaderos cristianos de todos los tiempos oran para que los fieles e infieles crean en la fidelidad de Dios, de modo que vivan con más serenidad, amor, ternura, sabiduría y paz, con esperanza y caridad, gracias a la alianza y promesa de Dios con la humanidad, misma que se prueba en el testimonio de la alegría, la laboriosidad, la ternura, el buen consejo y muchas otras acciones, sentimientos y emociones manifiestas en el trato y relación con la vida y con los otros seres humanos, cuando se acepta la gracia continua. Para Agustín, la fe es la fidelidad de la Trinidad con la humanidad, tanto que su misericordia es la redención de nuestras miserias en su corazón eterno. Pelagio no lo sabe, por eso no lo entiende. Piensa que la fe es concedida a quienes la ganan por sus méritos, o sea, que Dios solo es fiel con quienes son impecables. Nótese que si esto fuera como Pelagio dice, no habría Dios, entendido como creador de personas libres, creador de todo lo que existe, y Dios de amor misericordioso, de acuerdo con la experiencia cristiana. En lugar de ello, habría solo la exigencia mutua entre humanos de una imposible infalibilidad. Pero insisto, si Pelagio tuviera razón, no habría Dios, al modo en el que se conoce cristianamente. Y Pelagio se consideraba cristiano, pero vivía equivocado. O sea, los pelagianos apuestan por el mérito y dicen que en todo caso la gracia de Dios, más bien la misericordia de Dios llega como premio al mérito. Y dice San Agustín, llegan incluso a decir que la vida de los justos en este siglo no tiene en absoluto pecado alguno, y de ellos está constituida la Iglesia de Cristo en esta mortalidad, para ser completamente sin mancha ni arruga, como si no fuese Iglesia de Cristo la que por toda la tierra clama a Dios, perdónanos nuestras deudas.
Entonces ahí vemos también un viso de una actitud nazi, ¿sí? Una actitud de selección entre humanos, a ver quiénes son los perfectos, ¿no? Y esos serían los favoritos, los predilectos. Así actúan los pelagianos por todo el mundo. Por eso vemos cristianos, que es, bueno, gente que se llama cristiana, con muchísimo poder a nivel mundial y que pretende pues hacer una selección de a ver quiénes son la gente fina y educada que ellos eligen para que sobrevivan. Lo dicho en el párrafo anterior es un punto central en la discusión. De hecho, las sectas que se desprenden del cristianismo surgen de un deseo no pensado por quienes buscan la perfección humana, omitiendo identificar la humildad como máxima manifestación de la máxima perfección a la que puede aspirar un ser humano mientras es peregrino en esta tierra. No hay otro concepto con el que podamos referirnos a la perfección en el humano excepto la humildad con la que se reconoce y acepta la propia vulnerabilidad, falibilidad, fragilidad y dependencia absoluta de Dios para nacer, vivir y resucitar tras cada caída y cada muerte en las muchas que experimentamos a lo largo de nuestra biografía hasta llegar al final, confiados únicamente en la bondad de Dios, para quien la justicia es derroche de misericordia, ya que nos da lo que corresponde a nuestra naturaleza, el perdón. Ante esta realidad, un verdadero cristiano sabe que lo justo en su relación para con Dios es agradecer la gracia que recibe, con la que acepta el perdón de Dios, sin nada a cambio para darle, sin tener con qué pagarle, excepto corresponder felizmente con una entrega total a su amor. Para entender los parágrafos a continuación, hay que leer casi toda la obra agustiniana, o al menos aquellos textos que hablan de la verdad y la mentira. Se entenderá entonces lo que dice sobre las fábulas, alegorías y metáforas con las que la pedagogía de Dios nos instruye y capacita para la vida. También habría que sumergirse en las confesiones, en aquellos capítulos que habla del proceso evolutivo en el ser humano, donde destacan los esfuerzos primarios con los que intentamos manipular a los adultos del entorno, los berrinches y exigencias natas con las que queremos obtener al instante lo que deseamos, y tomar nota también de la influencia que recibimos de padres, profesores y demás adultos que inciden en nuestra forma de pensar y de vivir. Focalizar la atención en la cultura que nos envuelve, con arte y tradiciones desde las más antiguas, y las novedades del momento provocadas por intereses políticos y económicos de unos cuantos que marcan pautas de comportamiento social para conseguir sus objetivos. Todo ello y más se sintetizan en el pecado original, cuyas huellas aparecen cada vez que nos alejamos de Dios, no obstante que Él permanece fiel. La lejanía respecto de Dios es lo que se concibe como la enfermedad o la muerte. Es la pérdida de la alegría, de la felicidad serena que se nos promete para el aquí y el ahora, que conocemos cuando estamos abiertos a la gracia y que alcanza su plenitud en para siempre. Y sigue el texto agustiniano. Niegan también que los niños nacidos de Adán según la carne contraen el contagio del pecado desde la concepción. Ellos afirman que nacen sin vinculación alguna de pecado original, de tal modo que no hay en suma por qué convenga perdonarlos con el bautismo, sino que son bautizados para que, adoptados por la regeneración, sean admitidos al reino de Dios, trasladados de lo bueno a lo mejor, pero no absueltos por la renovación de algún mal de la vieja deuda. En realidad, aunque no sean bautizados, les prometen, por supuesto, fuera del reino de Dios, una cierta vida propia, pero en todo caso eterna y bienaventurada. Y sigo con mi comentario. Hay que recordar e insistir en que esta discusión es entre cristianos, para quienes el bautismo es la recepción primera de la gracia concedida para ser parte del cuerpo místico de Cristo, porque Jesús es la cabeza de un pueblo no judío. Dios Trino tiene una alianza con el pueblo elegido del que dispuso vendría la salvación y vino, es Jesús. Los cristianos somos hijos por adopción, por eso somos bautizados. Y a partir de ese momento, sin Jesús, nada bueno podemos hacer.
Hablamos al Padre en nombre de Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros, los humanos, los cristianos, la humanidad entera, porque todo fue creado por Él y para Él. Pero los cristianos sin Cristo nada podemos hacer. Somos un pueblo adherido a Jesús para hacer presencia de Jesús conforme a las bienaventuranzas y así dar una caricia del Padre al mundo entero. Dicho esto, un cristiano consciente y bien formado puede resonar con estas palabras de Agustín. Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ahí está el llamado a la apertura a la gracia. Abrirse a la gracia recibida y a su dinamismo es necesario para vivir las bienaventuranzas. Esta necesidad específica es para los cristianos. Dios tiene además otras formas de comunicación y relación con otros pueblos. Tan necesaria es la gracia que le llaman de otras maneras: iluminación, paz, camino. Nadie se creó a sí mismo y nadie puede impedir su propia muerte en el tiempo ni la de otros a quienes ama. Dios nos creó y Dios es el único que nos hace vivir para siempre tras la muerte. De hecho, la prueba cristiana de la vida eterna está en que Dios nos crea para Él amarnos, y quien ama y al mismo tiempo tiene todo el poder creador y vivificante, solo Dios, nos quiere amar para siempre. Por eso nos da la vida eterna, para amarnos siempre. La resurrección de Jesús, quien muere habiendo dicho en plena cruz: perdónalos que no saben lo que hacen, es prueba de la fidelidad de Dios. Dios ama y por amor hace lo que quiere, lo que ama. Por amor crea y por amor y para amarnos nos crea para siempre. Dicho lo anterior, lo que los cristianos estamos llamados a vivir es amar a Dios y al prójimo y a dar testimonio de fidelidad de Dios. Recibir la gracia primera y la gracia continua nos purifica, ilumina, nutre y libera para asumir con humildad los retos de la vida terrena y compartir con gratuidad y sin escatimo todos los bienes recibidos, sabiendo incluso ante los males que todo es para bien de los que aman a Dios, porque los éxitos terrenos no son precisamente nuestra aspiración y mucho menos nuestro máximo anhelo. El cristiano que acepta la gracia de Dios en el bautismo y en el día a día sabe y comprende por qué se le advierte que aunque no sepa todo lo que va a vivir en el camino, va a vivir para siempre. Y aunque se le dé aviso de que será odiado y perseguido, gracias a la gracia puede soportarlo sin renunciar a la bondad y a la vida. Y sigue Agustín. También dice que el mismo Adán, aunque no hubiese pecado, habría muerto en el cuerpo. Se refiere a Pelagio. Pelagio también dice que el mismo Adán, ¿no? De este modo, no ha muerto por mérito de la culpa, sino por condición de la naturaleza. Se les atribuyen otras muchas cosas, pero eso es lo principal, de donde entendemos que depende todo o casi todo lo demás. Tan corto es este último comentario de Agustín que queda claro que Pelagio no entendió el tema de la muerte como metáfora que se refiere a la pérdida de la verdadera libertad y a la pérdida de la alegría por haber dado la espalda a su creador y mayor aliado. La libertad de decir sí o no debe ser educada, formada y sobre todo iluminada y fortalecida por la gracia. Más adelante, Dios pide al pueblo de Israel amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Establece con ellos una alianza y es para siempre. Después Jesús viene en nombre de Dios Trino, siendo el Hijo, imagen de Dios vivo, y establece una nueva alianza que es continuación de la primera. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿No conocen a Dios? ¿No saben cómo amarlo y amar al prójimo? Sí, sí lo conocen. Yo soy, lo dijo él. Y por eso, ámense unos a otros como yo los he amado. Habría que leer el Evangelio completo para saber lo que significa y recibir la gracia para entenderlo y vivirlo. A personas sencillas y poco instruidas, los pelagianos tienden celadas con sus escritos, estar atentos y salir de paso para que ni ellos ni sus secuaces se afirmen en su nefando error y más aún para que no seduzcan, como es de temer, con sus sofismas, al menos a ningún católico, dice Agustín. Así responde al Papa Bonifacio en relación a dos cartas que Juliano envió a Roma para hacerse adeptos.
En esos escritos de los enemigos de la gracia, has visto mencionado de manera expresa y calumniosa mi nombre con engañosas alabanzas de Pelagio. El típico caso, ¿no? Del que te alaba en público, pero es tu enemigo acérrimo y para disimular o para despistar, te alaba en público, pero tras bambalinas te está golpeando, haciendo daño. Efectivamente, Pelagio intentó salir librado del juicio en contra de su postura, en la que claramente destaca el valor que da al mérito, mientras que niega el dinamismo de la gracia continua de Dios, para con quien se abre a recibirla consciente de su necesidad, para vivir las bienaventuranzas y servir al mundo, a modo de caricia pacificadora y esperanzadora, a modo de aviso del amor del Padre para todos los seres humanos a modo de anuncio de vida eterna, y no solo con palabras, sino con la vida. Pelagio tiene miedo, porque no tiene la verdad en su corazón, se ha negado a la gracia y se ha aferrado al mérito, usa la astucia para defenderse y alaba a Agustín ante Bonifacio para engañar y hacer creer que está del lado de la verdadera religión. Pelagio miente, y en eso se nota que está carente de gracia. En conclusión, la discusión entre Agustín y Pelagio se limita a un tema necesario, la humildad, misma que se consigue con la gracia de Dios y que derriba toda percepción de mérito humano, ya que nadie se dio a sí mismo ni la existencia, ni la vida, ni las capacidades con las que se vive, ni la luz para ver la verdad y entenderla, ni las virtudes con las que se supera todo acontecimiento doloroso y triste. Pelagio dice que Dios ayuda después de que nuestra voluntad se dispone al bien, o sea que según él la gracia depende del mérito humano. San Agustín dice que ningún hombre hace el bien si no quiere, pero que la gracia de Dios también ayuda para que quiera, y pruebas hay muchas. Baste recordar a Pablo, al mismo Agustín y a otros conversos que dejaron su estilo de vida anterior por una vida verdaderamente buena y feliz. Porque no se ha dicho en vano, Dios es en efecto quien obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito y la voluntad es preparada por el Señor. La gratitud, la alegría y la gratuidad son síntomas de reconocer la gracia de Dios. De hecho, está a la vista que vivir la gracia de Dios es la mayor alegría en el corazón humano, ya que en el foro interno ningún aplauso tiene vida y significado profundo si no confesamos con quien nos reconoce algún logro que todo ha sido gracias a Dios, con quien, por quien y para quien vivimos con los otros humanos a quienes con su amor amamos. Por eso Agustín dice que no seamos ingratos con Dios, atribuyéndonos lo que hemos recibido, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido antes? Esta discusión se suma a las refutaciones agustinianas contra arrianos, quienes negaban la divinidad de Jesús y con ello su poder redentor en unidad con el Padre Creador y el Espíritu Santo Iluminador. También refutaba a los donatistas que rechazaban a los bautizados que hubiesen apostatado para salvar su vida en tiempos de persecución y exigían un segundo bautismo para pertenecer a la iglesia de Donato, con lo que negaban que todo bautismo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en cualquier comunidad verdaderamente cristiana es válido, único y por siempre para todos los cristianos. Y también Agustín refutaba a maniqueos, que mezclaban verdades con mentiras e incluían una gran variedad de supersticiones a la idea de dos dioses, uno bueno y uno malo. Los maniqueos ubicaban toda maldad en el cuerpo y todo lo bueno en el alma, siempre y cuando Dios bueno ganara en su disputa contra el Dios malo en el interior del hombre, dividiendo así al humano en dos realidades inconexas. Al mismo tiempo, que negaban la voluntad, el libre albedrío y la gracia que el único Dios verdadero ofrece por amor a los humanos. Cabe recordar que la libertad es intrínseca al ser humano, es irremediable y necesaria. De ahí que la gracia de la que habla y prueba Agustín de Hipona resulta necesaria, y repito la palabra necesaria, porque al defender con ahínco la libertad en todos sus tratados, Agustín reconoció que para vivirla en plenitud se necesita la gracia,
Gracia para vivir, gracia para ganar, gracia para perder, gracia para salir avante y compartir, gracia para llorar, gracia para reír, gracia para amar, para perdonar, para pedir y recibir el perdón, para creer, leer, ver y comprender. Gracia para resucitar cada día. Y pongo fin a este volumen que antes de terminarlo del todo, dice Agustín de Hipona, he creído que te lo debía enviar para que quienes de entre vosotros lo leyereis veáis que aún lo que queda por hacer es tan enorme que me tenéis que ayudar con vuestras oraciones. Aquí nos recuerda al Papa Francisco, ¿verdad? Que siempre pide sus oraciones, nuestras oraciones. Bueno, entonces lo que estamos viendo hoy en el mundo, solamente los líderes mundiales que tengan clarísima la necesidad de la gracia de Dios van a tener una buena actuación y participación, una buena voz, un buen discurso por la paz, por el mundo multipolar, por la justicia y la equidad, por la libertad y soberanía de cada pueblo. Y los que son pelagianos, ¿no? Que están buscando el mérito, el poder, el dinero, la apropiación de territorios, pues la injusticia, ¿no? La opresión, la distinción de los seres humanos, así como de una manera nazi, ¿no? Que creen que existe la sangre azul, ¿no? La gente de la realeza, la casta divina, y que los demás son feos, que estorban, que sobran en el mundo, que sobramos en el mundo, y que otros muy pocos son así como sangre azul y sangre fina, y que están haciendo pues humillaciones gravísimas y matanzas dentro de su propio territorio, despreciando a quienes aman a Dios y a quienes aman al ser humano en general, a quienes no distinguen por razas, sino que nos reconocen a todos hechos del mismo barro por el amor del mismo Dios. Entonces, se nota en el discurso quién tiene esa relación íntima, ¿no? ¿Quién sabe que es un servidor de Dios, un hijo de Dios, verdaderamente, y quién es una persona que está dándole la espalda a Dios y haciendo la guerra? Entonces, mucho cuidado porque al final nos estamos jugando la vida feliz y eterna. De verdad. Y bueno, pues se los quise compartir del lado de Agustín de Hipona, combinando su voz y la mía, porque lo quiero mucho y es un filósofo, teólogo, santo de la Iglesia Católica que me ha dado mucho. Feliz día de la conversión de San Agustín. Pidamos la conversión de todos estos señores que están haciendo tanto daño, que no reconocen que hay pueblos que están siendo maltratados dentro de su propia nación y que quieren liberarse de esa nación. Hay que respetar su voluntad y permitir que vivan en paz, bajo el auspicio e integrándose a otra nación. Y así, ¿no? Hay que respetar, por favor. Pongamos así un oído muy atento a las voces y discursos y argumentos, sintamos nuestro corazón y veamos del lado de Dios qué suena y dando la espalda a Dios qué hace ruido. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.